Buenos días. Damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad de Guadalajara, agradecemos la presencia de todas las personas que se encuentran físicamente aquí en estas instalaciones de la Defensoría y a quienes nos siguen a través de la virtualidad. Tenemos el enorme privilegio de darles la bienvenida y de ser sede en esta sede de la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra alma mater, Universidad de Guadalajara, hoy, martes 22 de octubre de este 2024, la rueda de prensa de lo que será la presentación de las particularidades y pormenores correspondientes al quinto diálogo internacional de juristas que se llevará a cabo el día 7 y 8 de noviembre. Para ello, agradezco la presencia de los medios de comunicación y sobre todo las personas que integran este presidio, el maestro Rodolfo Guerrero Martínez, quien es el representante legal y socio fundador de Coffee Law, y también al doctor Blas Jasso, que es también presidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Jalisco y también de lo que es el Centro de Mediación Privado 212. Bienvenidas y bienvenidos, y cedemos entonces el uso de la voz para que podamos dar los pormenores. Gracias por su presencia, muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, apreciado doctor Dante Jaime Aro Reyes, titular de esta Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara. Agradezco también demasiado que nos acompañe en esta rueda de prensa a mi querido amigo doctor Blas Jasso, titular de este importante colegio de psicólogos del Estado de Jalisco y por supuesto también titular del Centro de Mediación 212, ¿es correcto?, de esta misma entidad federativa. Y por supuesto a todos los medios de comunicación y queridos amigos, queridas amigas que nos están acompañando de diferentes partes, no solamente del Estado de Jalisco propiamente, sino a nivel nacional e Iberoamérica e internacionalmente, para ser parte de esta celebración del conocimiento jurídico, pero muy importante, con una visión transversal. Si algo ha caracterizado esta propuesta que inició desde el año 2020 hasta la actualidad, el diálogo internacional de juristas, es justamente ser el centro del debate de diferentes profesionistas, no solamente de la ciencia del derecho o de las ciencias sociales y humanidades afines, sino también del resto de las demás ciencias como las exactas y las ingenierías, las ciencias económico-administrativas y muchas otras más. De manera que desde este quinto diálogo internacional de juristas estamos teniendo como eje rector el promover, el dar a conocer diferentes planteamientos de la comunidad iberoamericana, de la comunidad internacional y nacional, la cultura de la paz en la era de la inteligencia artificial. Estamos hoy en tiempos de cambio, de múltiples propuestas que han sido presentadas recientemente por diferentes Big Tech, de estos grandes referentes de la industria tecnológica. Tenemos el caso de Meta, tenemos el caso de Amazon, tenemos el caso de OpenAI, que la finalidad de todas estas empresas ha sido generar un avance muy interesante, muy relevante de los modelos de razonamiento, de cómo se ha tenido de menos a más actualizando la capacidad de estos modelos de lenguaje grande, de estos transformers, que han generado, conforme ha pasado las últimas semanas, importantes hallazgos de cómo todo esto facilita el que nosotros podamos tener diferentes hallazgos, diferentes generaciones que son bastante importantes, por ejemplo, para detectar diferentes enfermedades, y esto ha sido bastante relevante incluso para que han sido recientemente reconocidos bajo el premio Nobel, sea a partir de esto, cómo la inteligencia artificial es una herramienta para detección de enfermedades, cómo ayudar al médico a dar buenos diagnósticos, cómo la inteligencia artificial es una herramienta poderosa en favorecimiento de las sociedades, no en perjuicio de las mismas.
Estamos hablando que OpenAI recientemente también ha presentado modelos que tienen una capacidad de razonamiento muy semejante, es decir, de muchos expertos, de los más altos coeficientes intelectuales a nivel internacional, de las personas que se jactan de tener un alto coeficiente intelectual a partir de este modelo denominado O1, que viene a justamente a tener un nivel de alcance mucho mayor que el OVNI o que el ChatGPT 4.0. Pues bien, a partir de esto entonces tendremos visiones de España, de Chile, de nuestro país, desde luego México, Argentina, Colombia, y también lo que corresponde propiamente a Guatemala, Bolivia, prácticamente todo Iberoamérica reunido para que de esta manera se dé una visión no solamente de abogados, sino también de ingenieros, de mediadores, de psicólogos y de todos aquellos profesionistas que desde luego se han preocupado y ocupado de dar a conocer qué significa la inteligencia artificial. A reserva de hacer algunos comentarios finos sobre lo que es la propia convocatoria académico de este quinto diálogo internacional, es importante mencionarles a todos los aquí presentes que la inteligencia artificial, a una suerte de definición de su servidor, es definida de la siguiente forma: como aquellos mecanismos basados en hardware, es decir, la parte física, y software, la parte intangible, lo que son los propios programas de cómputo, por ejemplo, que están dotados de la capacidad para la toma de decisiones, de manera asistida, no asistida, en el desempeño de tareas previamente programadas o desempeñados de forma totalmente autónoma. Así, demostrando, materializando diferentes áreas de aplicación. La robótica es una de ellas, muy importante, el procesamiento del lenguaje natural, los sistemas expertos. Hoy estamos hablando de cómo la justicia debe de transformarse y cómo, pese a todo lo que ha sucedido en el debate nacional, la justicia digital se queda. Y hablamos, por supuesto, de cuestiones mucho más enfáticas a lo matemático, pruebas automáticas de teoremas, y esto es muy interesante, la consulta inteligente de todos los datos que están alrededor de una universidad, de una dependencia de gobierno o de una empresa. Bien, el programa de este diálogo internacional de juristas tiene en esta ocasión, como les he dicho, diferentes y muy relevantes expertos en las diferentes áreas que corresponden. Por ejemplo, desde el propio flyer de inicio de estos trabajos, estamos haciendo referencia y reconocimiento a aquellos que forman parte de la coordinación general de este quinto diálogo. Por ejemplo, la doctora Carmen Humberta de Jesús Díaz Novelo, ella es una importante académica integrante de Anubis y concretamente promotora de todo este tema que involucra las tecnologías de la información y de la comunicación. De hecho, nos acompaña a la distancia mediante el aula virtual. Me da mucho gusto que nos acompañe también. Y además, también tenemos desde España un integrante muy importante de la Coordinación General, Rodolfo Tezone Mendizábal. Él es titular del programa de alta especialización de Derecho Digital e Inteligencia Artificial de Barcelona. Y también a quien es el titular de todo lo relacionado al Consejo de la Comunicación de la República del Ecuador, Ricardo Pascual. Todos y cada uno de ellos de diferentes latitudes y con la misma finalidad: dar a conocer de la forma más amigable, más cercana y, por supuesto, lo importante que requiere todo esto a nivel técnico para generar, y esta es la finalidad también de este quinto diálogo, una armonía en los posicionamientos estratégicos y de política pública que se generen para reconocer debidamente la inteligencia artificial. No es una enemiga, como se ha reiterado en muchas ruedas de prensa, en muchos eventos, es una herramienta, pero ¿cómo vamos a considerarla en un proyecto de ley? ¿Cómo por fin el Estado mexicano pueda tener su propia regulación, como hoy ya la tiene la Unión Europea y como hoy ya tienen diferentes países cartas en la defensa, por ejemplo, de los derechos digitales, que a propósito de esta denominación hace referencia a los derechos humanos de última generación, a mi parecer, de cuarta, de quinta, sexta generación para muchos otros, y vienen a contemplar, por supuesto, la interacción del derecho ante la inteligencia artificial. Y, por supuesto, en esta convocatoria se nos une, además de la UIS, que es muy importante para nosotros,
el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, el Instituto de Justicia Alternativa, la Escuela Judicial y a su vez el Supremo Tribunal del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, el colegio que representa a nuestro querido doctor Blas Caso, de psicólogos en intervención, y por supuesto la Universidad UNSA Santo Tomás de Aquino de la República de Argentina, y como siempre, nuestros queridos amigos y aliados estratégicos, la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra Universidad de Guadalajara y también la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio concretamente de uno de sus proyectos PAPIME, Enlace Jurídico Académico, que representa muy especialmente nuestra querida doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. Bueno, son algunos de los puntos importantes a reconocer en esta primera instancia y posteriormente decir que dentro de este plan de trabajo se cuenta con 4 conferencias magistrales y con 7 paneles que vienen a desempeñar diferentes ámbitos de importancia. Comenzamos con lo que propiamente refiere paz y convivencia en la nueva era de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial en la educación para la paz, la inteligencia artificial en la promoción de valores de paz en medios de comunicación, que por cierto también a nivel nacional participa un referente muy importante economista y periodista, el maestro y querido amigo Pablo Latati Ortega. También el análisis de escenarios y solución pacífica de conflictos, la parte de políticas y regulaciones de inteligencia artificial o IA, abreviatura, orientadas a la paz, inteligencia artificial y futuro de la paz, nuevas fronteras para la armonía global. Y esto es muy importante porque se desempeña a manera de conferencia magistral impartido por el rector de la Universidad de la Cuenca en Ecuador, el doctor Enrique Pozo. Y también tenemos como parte de otras de los paneles de acción, la inteligencia artificial para la mediación y resolución de conflictos, monitoreo de discursos de odio y noticias falsas a propósito de esta desinformación constante que ha sido también materia de debate en nuestro país, a propósito de las mañaneras, de muchos movimientos sociales que se han hecho en los últimos meses en nuestro país. Y por supuesto cerramos con broche de oro, con una conferencia magistral que será impartida por una destacada experta en Derecho y Tecnología de la Argentina, intitulada Neuroderechos, hacia una convivencia ética y consciente, una necesidad de un juramento tecnocrático. Como verán, son paneles y conferencias magistrales que no solamente apuntalan a un conocimiento, sí académico, científico, sino también real, que pueda ser materializable en políticas, en regulaciones, en reglamentos, en documentos consultivos, que nos digan manos a la obra, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el periodo de meses, de tiempo con el cual vamos a empezar a obtener resultados y que las personas no sigan percibiendo estos temas como que van a llegar en 5 años, en 10 años. No, damas y caballeros, en esta rueda de prensa aprovecho la oportunidad para decirles, no, los cambios más trascendentales de esta nueva era que estamos viviendo se van a dar en menos de 3 años. Y tal vez estoy siendo bastante generoso. Bien, dicho todo lo anterior, les invitamos a reserva de lo que vaya a decir muy importante y otro de nuestros queridos y muy importantes ponentes en este quinto diálogo internacional, que es el doctor Blas Caso, a ser parte de este diálogo abierto, gratuito, transmitido por diferentes plataformas digitales como la propia de Cofilo, por YouTube y por Facebook, el día 7 y 8 de noviembre, jueves y viernes del próximo mes de noviembre de este año 2024. Reitero, abierto. Solamente basta con que te conectes a la aplicación o a la liga específica del canal de YouTube de Cofilo y podrás participar de todos y cada uno de los paneles, conferencias magistrales e intervenir. La Defensoría lo transmitirá también desde sus plataformas para que también obtengas tu constancia de participación, que es muy importante, la Escuela Judicial y cada una de las diferentes instituciones involucradas. Como verás, son bastantes y nos da mucho gusto de que prácticamente todos los países del grueso de Iberoamérica están siendo parte de esta celebración y puedas participar. Bien, en este marco de la red de prensa también le da mucho gusto conocer los comentarios
de alguien que ha sido piedra angular de la cultura de la paz en nuestro estado y a nivel nacional, para que también nos refiera sus planteamientos, posicionamientos y reflexiones del tema que hoy nos ocupa. Querido doctor Blas, la cultura de la paz en el área de la inteligencia artificial. Gracias por estar aquí. Gracias. Sí, allá. Pues muchas gracias por abrirnos la casa de su desempeño, Donante. Siempre muy proactivo, siempre muy interesado en que las cosas de la paz se den a conocer, y más esta tendencia tan importante que estamos hoy hablando. Maestro Rodolfo, pues siempre activo, siempre interactivo y siempre muy inquieto en todos los temas que tienen que ver con su profesión. Probablemente algunos digan, bueno, en un evento de juristas, ¿qué está haciendo un psicólogo? Probablemente se digan, iba pasando y lo trajeron. No, hay que aclarar que, primero, que todas las ciencias en el mundo están cruzando por una ruptura paradigmática en donde ya las ciencias disciplinares ya no funcionan. Es decir, pensar que el conocimiento solamente es en nuestra área de competencia, pues es realmente ya estar en otro siglo del aprendizaje en las disciplinas científicas, valga la redundancia. ¿A qué me refiero con esto? Hoy estamos hablando que la interdisciplinariedad, la transversalidad de los conocimientos, la multidisciplinariedad de la información ya es un hecho latente en el mundo. Por esto que a mí se me hace muy interesante este encuentro, porque están integradas diferentes áreas y diferentes profesiones del conocimiento que convergen en el área jurídica, cuando finalmente pues, muchas cosas van a tener que coincidir en esto, ¿no? Y la cultura de la paz, ustedes dirán, bueno, ¿qué está haciendo la cultura de la paz? No hay que olvidar que las ciencias jurídicas han tenido un importante movimiento científico y paradigmático, en el sentido de que ahora ya se habla de que las ciencias jurídicas se tienen que manejar de una manera horizontal en su conocimiento y transversal. Por eso ya hablamos de la ley de cultura de paz, de la ley de métodos alternos, estamos hablando de la ley de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de la nueva composición de los derechos humanos en las leyes. O sea, ya estamos hablando que las leyes están entrando a un proceso de resignificación del concepto aristotélico tradicional, que era la lex dura lex, o sea, la ley es dura, pero es la ley. Ahora se tienen que flexibilizar muchos criterios cuando estamos hablando de los temas de los criterios de oportunidad, de los métodos alternos de solución de conflictos, donde ahora ya se busca empoderar a las personas para que ellos también resuelvan el conflicto y no sea una autoridad jurisdiccional la que venga y les diga lo que se debe de hacer. Entonces, cuando estamos hablando de procesos restaurativos, ahora la persona tiene que negociar cómo va a resarcir el daño, los métodos alternos, la cultura de paz. Cuando tuvimos la oportunidad en el Congreso del Estado de Jalisco, la maestra Delia Pérez y un servidor, que participamos en la construcción de la Ley de Cultura de Paz, un planteamiento que hacíamos en este documento en su inicio era que ya no podíamos hablar que la cultura de paz solamente sean actos artísticos o actos filosóficos, sino que la paz debe ser una ciencia tomada desde una perspectiva que hablar de cultura de paz es hablar de educación emocional, es hablar de métodos alternos, es hablar de neurociencias. Hoy veo con mucho agrado el concepto del neuroderecho que se está generando. Este movimiento en el mundo está teniendo un fuerte impacto, porque antes se pensaba o se quería juzgar a la gente solamente desde una perspectiva jurídica, cuando en realidad esta persona puede tener afecciones neurológicas y bioquímicas que impactan en su proceder cotidiano. Entonces no puedes juzgar a una persona que tiene una lesión en la corteza prefrontal o que tiene un problema en el sistema límbico. No lo puedes juzgar con una persona que está en sus plenas facultades químicas, biológicas y estructurales cerebralmente, a una persona que puede tener algún trastorno de personalidad, puede tener alguna situación cognitiva que afecta este desempeño. Hay personas que funcionalmente lo que es el anticórtex es la parte que predomina, y son personas que pueden ser muy impulsivas, pero esto puede ser daño de un proceso químico, incluso hereditario, ¿no? Que va a influir en la parte de su ejercicio
en su cotidianidad. Entonces, esto yo los invito a que escuchen estas posturas nuevas totalmente, en donde ahora se habla que los juristas en Estados Unidos y en varias partes de Europa se dice que los juristas ahora tienen que manejar las neurociencias y la biología. Y tú decías esto, ¿de dónde salió? Porque esta transversalidad del conocimiento, como ahora, antes los abogados volteaban a ver un poquito raro al psicólogo, porque decían, ¿qué viene a hacer aquí? Pero ahora vemos que cuando en este nuevo modelo de oralidad, los nuevos jueces, los nuevos abogados o juristas tienen que conocer psicología, ahora se tienen que meter al tema de la psicología, porque en la psicología conocen el manejo de impulsos, el control de emociones, la tolerancia a la frustración, y son habilidades que ahora deben tener los juristas. Entonces, por eso reitero, es muy interesante este evento, porque cuando hablamos de transversalidad del conocimiento, es esto a lo que nos referimos. Termino diciendo que las ciencias epistémicamente positivistas con las hermenéuticas estaban peleadas entre sí. Es decir, un abogado volteaba a ver a un psicólogo y le veía raro, diciendo que trae. Pero el psicólogo también volteaba a ver al abogado como diciendo reduccionista, cuadrado, no reflexiona, solamente actúa. Entonces ahora nos damos cuenta que este híbrido epistémico se está presentando en las ciencias. Ahora el psicólogo tiene que saber de leyes, también el abogado tiene que saber de emociones. Y esto le aunamos un tercer elemento que es precisamente todos los procesos que se están generando a nivel de las ciencias de las inteligencias múltiples y las ciencias que estamos hablando precisamente de hoy. Muchas gracias por el espacio y gracias. Gracias, doctor Blas. Y por supuesto, enfatizar en este punto de nuestra conversación con los medios de comunicación, con el gentil auditorio, es manifestarles 3 puntos importantes, a reserva de las preguntas y obviamente del comentario que tiene muy importante nuestro querido coordinador general de este diálogo internacional de juristas, este quinto diálogo, el doctor Landeado, por medio de una pregunta como ¿cómo promover, dado que estamos hablando de la cultura de la paz en la era de la inteligencia artificial, en la era de la inteligencia artificial, cómo promover e instaurar todo esto? Bueno, tenemos que recordar que a principios de este año el propio Papa Francisco se pronunció al respecto, precisamente en la edición 57 de la Jornada Mundial de la Paz. Y a partir de esto, él abordó que la IA y la paz tienen que integrarse debidamente. Su posicionamiento del Papa Francisco fue explorar justamente el progreso de la ciencia y la tecnología como vías para la paz, reflexionando sobre el futuro que va a tener toda esta tecnología en las sociedades. Por supuesto, en ese sentido, resaltamos la dimensión ética de la IA, el respeto y la responsabilidad de los valores humanos fundamentales, tales como la inclusión, la transparencia, la seguridad, la equidad, la privacidad y la responsabilidad, reiteradamente, porque todo tiene que ir en armonía a lo que estamos hablando de aquellas ciudadanías que hoy se está invitando a que sean digitales. Pero hay que tener una cultura de la paz, hay que tener una cultura digital en nuestros países. Una segunda pregunta es, y esto es muy importante porque muchas veces se dice, bueno, ¿y qué avances han existido últimamente? Ya mencionamos el reglamento de IA de la Unión Europea, que México tiene más de 41 iniciativas para regular la IA y ninguna ha sido aceptada por las 2 cámaras para que ya tengamos una regulación. Debo decir que algunas de esas iniciativas sí habían hecho un buen trabajo de técnica legislativa. Sin embargo, no perdemos la esperanza de que en el marco de este año pueda ser presentado nuevamente un trabajo interesante. De hecho, desde ya les digo, el propio Consejo Consultivo de Transformación y Cultura Digital hará lo propio desde el Estado de Jalisco para agregar a estos trabajos regulatorios, pero no para restringir o generar miedo en la IA, sino para utilizarla de forma correcta y en favor, como lo he dicho, del desarrollo de nuestras sociedades. Bien, ¿existe algún tratado jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial? La respuesta contundente es sí. El pasado 5 de septiembre de este año se abrió, afirma el primer tratado de IA mundial denominado Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. Y para todo esto
ha sido parte en esta firma Andorra, Georgia, Noruega, República de Moldavia, San Marino, Reino Unido, así también como países tales como Israel, Estados Unidos de Norteamérica y, por supuesto, la propia Unión Europea. Todo esto tiene una finalidad, claro, que los marcos jurídicos puedan comprender el ciclo de vida de los sistemas de IA. Hay ciclos de vida por el cual funciona la tecnología. Y por supuesto, más si estamos hablando de inteligencia artificial. El objetivo es el desarrollo y el uso compatibles con lo que hoy estamos hablando y estamos proponiendo: los derechos humanos, la democracia y los principios de legalidad. Bueno, estaremos compartiendo brevemente para el auditorio aquí presente y el digital, en su caso respectivo, lo que es el resto de los detalles de este programa, que desde ya con el propio registro podrás darte cuenta de todos y cada uno de los participantes, más de 34 participantes los que forman parte de este programa, del Quinto Diálogo, 11 países: España, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay, Panamá, Guatemala y por supuesto Bolivia, a través, reitero, de la participación incluso del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Todo esto con el gran interés y la gran finalidad de que podamos consumar de la mejor manera estos trabajos. Pues bien, los invitamos y, por supuesto, nuestro querido coordinador general también de este programa, el doctor Dante Aro, también hará los comentarios respectivos. Gracias. Muchas gracias al doctor Blas y al maestro Rodolfo Guerrero. Efectivamente, la Universidad de Guadalajara, su lema de piensa y trabaja, aunado y coadyuvando con la Asociación Civil Confilo, Sociedad Civil, con una serie de instituciones, desde luego preocupada por las diferentes temáticas que se tienen, y en una época donde hay tomadores de decisiones que están recién iniciando o que van a iniciar tanto a nivel municipal, estatal, nacional. Tenemos la obligación como universidad de hacer las diferentes propuestas, el análisis propositivo. Y no es otra cosa que estos participantes, estas voces de expertas, expertos, mujeres y hombres conocedoras de las temáticas que ahí se van a discutir, se tenga a final de cuentas de una propuesta, que salgan situaciones tangibles que puedan ser consideradas para los tomadores de decisiones en diferentes ámbitos, legislativo, ejecutivo y judicial, y sobre todo poniendo la voz, a final de cuentas, la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta Universidad de Guadalajara, sumándose a estos trabajos que puedan ser proactivos para poder solucionar las diferentes temáticas que hoy nos aquejan. Esto es la parte del quinto diálogo internacional de juristas que vamos a tener, y como ya se dijo por parte del maestro Rodolfo, más de 11 países unidos de manera gratuita, de manera que puedan ser asequible a toda la comunidad, no solamente la comunidad universitaria, sino las comunidades de interés público, jurídica, psicológica, de ciencias políticas y a la población en general. Por ello, estamos muy contentos de que pueda llegar estos días para poder ya tener conocimiento. Muchas gracias. Y muy importante, en esta quinta edición también haremos, además del reconocimiento al rector actual de la Universidad de la Cuenca en Ecuador, Enrique Pozo, quien agradecemos desde luego su generosidad en participar en estos trabajos internacionales. También haremos un homenaje en esta ocasión póstumo, en su momento lo hicimos en vida, al querido padrino de esta sociedad civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, gran jurista mexicano, jalisciense, referente a nivel iberoamericano de derecho administrativo y de propiamente derecho constitucional. Desde luego en su memoria, con lo que nos enaltece enormemente seguir haciendo énfasis en la importancia de democratizar el conocimiento jurídico. Nadie ha dicho jamás de que el derecho deba de ser para algunos pocos, sino siguiendo la filosofía de que todos y cada uno de los integrantes de esta sociedad se maneje bajo el estricto apego a las responsabilidades
los derechos y la armonía para que podamos consumar efectivamente un bien común. Esa es la finalidad, esa es la convocatoria y esa es la invitación. Estamos atentos a cualquier pregunta que exista de los medios de comunicación presentes y desde luego agradecidos por permitirnos estar haciendo esta rueda de prensa a la Universidad de Guadalajara, a la Defensoría concretamente de los Derechos Universitarios y a todos ustedes agradecidos por su asistencia. Gracias. Pero una pregunta es, en todo este contexto, lo que demanda Sí, va a existir justamente una mesa de trabajo sobre cómo manejar justamente el deber ser del derecho. Lo que nos ha quedado claro en las últimas semanas a propósito de la promulgación de la entonces denominada reforma al Poder Judicial de la Federación es que se malinterpreta el deber ser con lo que yo quiero que sea. Y muchas de las ocasiones es bastante común verlo en el resto de la sociedad, pero es muy triste y sumamente, a mi parecer, reprobable que tengamos personas que están en el servicio público y que se jacten de saber o de decir saber el derecho y de respetarlo, cuando no entienden que el deber ser no es que sea lex dura lex, es justamente lo que debe de ir en apego a un marco jurídico nacional para decir que verdaderamente estás acatando, por ejemplo, la división de poderes, la democracia deliberativa y lo que es aplicar como va el derecho. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estaremos trabajando en el programa del Diálogo Internacional de Juristas en su quinta edición son todas aquellas políticas regulatorias, cuerpos normativos, interpretación, que eso es muy importante para establecer un debate de altura, que respete esta máxima que yo invito a siempre reflexionar. La forma es fondo y el fondo es forma. Cuando no se sigue correctamente los procedimientos, las cosas no van a resultar bien. Cuando no se hacen convocatorias para que los expertos participen como es debido, y si participan no lo toman en cuenta, es una actividad y es un procedimiento reprobable para quienes dicen que se hacen foros para escuchar y después, pues de las minutas, no se siguió absolutamente nada o se siguió muy poco. Esos son algunos de los aspectos que vamos a estar trabajando a reserva de lo que comente mi querido doctor Dante Aro o el doctor Blas Caso. Serían algunos de los puntos que vamos a estar trabajando a propósito de los más recientes hechos a nivel nacional. No sé si existe alguna otra pregunta. y bueno, también cómo queda el Estado de Derecho en todo esto que está en... La paz es lo más importante y justamente apelando a lo que es el diálogo y no a lo que es decir, yo ya tengo la razón, no escucho a nadie más, todo se hizo conforme al procedimiento y al final ya está hecho. Pues eso no es vivir en un estado de derecho deliberativo y democrático. En todo caso, podrían, como muchos han dicho, ser denominado como una especie de gobierno oclocrático, no democrático y sobre todo prácticamente teniendo claros tintes de autoritarismo. Lo que se pretende en todo caso es decir que hoy hay un Estado débil de derecho que puede ser nuevamente reivindicado si se hace caso a las máximas de la propia Constitución. Y más aún que recientemente se ha cumplido la celebración de los trabajos del bicentenario de la primera Constitución de nuestro país, la de 1824. Para complementar la respuesta, quiero decir que el Estado de Derecho tiene que ser precisamente evaluado, abordado desde sus elementos integradores fundamentales que tiene el Estado de Derecho. Y eso es parte de las mesas que vamos a tener. Pero les adelanto, sobre todo para no dejar sin respuesta a esta interesante pregunta, 4 elementos fundamentales que tiene el Estado de Derecho. El primero es el imperio de la ley.
nada está por encima de la ley. Pero hay otro que se conecta y que es el respeto irrestricto a los derechos humanos al interior de un territorio, conectado con otro que es el de la división de poderes, y el último, que existan instituciones que generen servidumbre e imparcialidad. Estos 4 elementos son esenciales para que el Estado de Derecho, que hoy se llama Estado Democrático y Social, pueda ser, a final de cuentas, una realidad en cualquier nación, en cualquier Estado. Hay que evaluar de manera muy objetiva, que esas son las voces que se van a dar, qué es lo que está sucediendo al interior de estas 11 naciones que van a participar, específicamente la que nos ocupa, nuestro Estado mexicano, para poder, a final de cuentas, decir si hay o no un Estado de Derecho democrático y social en el país. Eso es lo que puedo. A reserva de algún otro comentario de quienes integramos esta mesa, ¿existe alguna otra pregunta? Bueno, de no ser así, por el momento estaríamos escuchando también el comentario del doctor Lazazo. Adelante. Nada más comentar la importancia que va a tener la conferencia de neuroderecho. Puedo decir algo que va a ser muy polémico, pero hay que decirlo. Hay personas que pueden ejercer el derecho o hay personas que pueden ejercer el poder y su cerebro no está funcionando adecuadamente. Y lo digo con todas las letras. ¿Por qué? Tenemos 3 estructuras en el cerebro, que es el córtex, la parte primitiva, la parte límbica, que son las emociones, paleocórtex, pero la corteza prefrontal, solamente aquellas personas que entienden lo que es la negociación, estimula la corteza prefrontal. Es decir, una persona que se sienta a hablar, que negocia, pone puntos de vista, su cerebro está funcionando adecuadamente. Y aquí lamentablemente saben lo riesgoso que es ser una persona que tiene el poder y que funciona a partir de las estructuras primarias cerebrales. O sea, es peligrosísimo. Y esto lo podemos ver en la historia. Hay personas que han motivado a la guerra, han generado la violencia porque su cerebro no está madurado. Y además hay áreas que no le funcionan. Entonces aquí es muy importante decir lo siguiente, por esto esta gran tendencia del neuroderecho, donde dice hay personas que pueden estar juzgando, pero no están viendo cómo funciona el cerebro de otra persona o de las personas que están juzgando. Y aquí también hay que decir. Entonces por esto es invitarlos a lo que han estado hablando quienes preceden en la palabra, a la negociación, a la plática. Nosotros tenemos una premisa en el Colegio de Psicólogos que decimos que un cerebro en paz puede producir ideas para la paz. Un cerebro que está en condiciones de poder negociar, puede negociar, pero un cerebro inmaduro, un cerebro que está acostumbrado a imponer, y esa persona o personas les hacen poder, es peligrosísimo. Entonces el ejercicio del derecho te lleva a la plática, a la negociación. Cuando 2 personas se sientan y negocian, obviamente el conflicto desaparece o se llega a un proceso restaurativo donde nos ponemos de acuerdo. Pero cuando está hablando un cerebro maduro frente a un cerebro inmaduro, ¿saben lo que va a pasar? La persona se va a parar, va a querer imponer sus puntos de vista, y entonces por eso aquí es donde entra la parte interdisciplinar y la visión del maestro Rodolfo. Integrar la parte de la psicología a los procesos jurisdiccionales. Por eso ya hoy vemos leyes que ya están siendo resignificadas, en donde ya no solamente es el derecho que castiga, sino también el derecho que negocia, y que no solamente es esta parte de estar castigando solamente, ¿no? Entonces yo termino solamente el comentario diciéndoles que hay algo que hemos planteado como colegio desde hace algunos años, y bueno, que hay que hacerles pruebas psicológicas a los que están asumiendo el poder. O sea, se le hace pruebas psicológicas a la persona que va a pedir un puesto de repartidor de refrescos. Cualquier trabajo te hacen una batería psicológica para ver sus habilidades emocionales de control. ¿Por qué no se le pide a los funcionarios pruebas psicológicas para ver si están aptos para estar ahí parados? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya vemos que ya se está generando una normalidad en la violencia, porque son personas que aparentemente al tener el poder y la tribuna, pues creen que hasta ellos se la creen. Quiero decirles que hay patologías que hemos estado detectando profesionalmente, que hay gente que las está ejerciendo, tiene patologías psicológicas y tienen el poder. Eso es delicadísimo.
Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí en esta rueda de prensa con motivo de invitarles a ser parte del quinto diálogo internacional de juristas que tendrá en esta ocasión como eje rector la cultura de la paz en la era de la inteligencia artificial. Sobremanera agradecidos con los medios aquí presentes de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, la TU Radio y muchos otros que están siendo presentes de la transmisión en vivo. Agradecimiento al comité, a la coordinación general de estos trabajos, a la coordinación académica, al doctor Dante Jaime Reyes, titular de esta defensoría, de hecho está ahí con su cálida patronía y por supuesto por acompañar también en esta mesa al doctor Blas Caso, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Jalisco y por supuesto su servidor y amigo maestro Rodolfo Guerrero Martínez, representante legal de esta sociedad civil Cofilón, doctor Jorge Fernández Ruiz. Por su atención, gracias. Los esperamos 7 y 8 de noviembre en las plataformas digitales Quinto Diálogo Internacional de Juristas. Es una foto, ¿no? Listo, ¿nos podría sacar foto de allá para atrás?